Bien, estamos ya listos. Vamos a iniciar, hermanos, un servicio más. Saludándolo desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Estamos en Cartago, Costa Rica. Hoy es domingo 17 de noviembre de este 2024. Ya cada vez que vengo, cada vez nos acercamos más a fin de año. Bueno, ya estamos en fin de año prácticamente, ¿no? Pero bueno, es un gusto saludarles desde acá, desde Cartago, Costa Rica, a toda la gente que sabemos que nos acompaña a través de nuestro canal de YouTube. Dispuestos todos, amén, hermanos. La iglesia que hoy está aquí con nosotros, y ustedes también, para compartir un mensaje de la palabra. O sea, todo tiene un tiempo, ya nos saludamos, ya alabamos, adoramos, ya los chicos se fueron, ya saludamos a la visita, y ahora viene el tiempo más importante, que es el tiempo de la palabra, ¿no? Y digo el tiempo más importante porque esta reunión o este servicio, si no hubiera palabra, no dejaría de ser una simple reunión de amigos, ¿no? Pero como está la palabra de Dios, ya agarra una categoría diferente, ¿no? Entonces, la palabra es lo más importante y por eso espero, no solamente de usted, que no sé a qué hora esté viendo este video, pero sí de la iglesia, que en este tiempo que estemos aquí, por lo menos demos la importancia de lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, si usted va a una iglesia, no solamente a esta, a cualquiera, va a una iglesia y no le queda absolutamente nada de lo que ahí se hable, pues, como dicen aquí en Costa Rica, achará o charita, tiempo perdido, ¿no? Amén. Entonces vamos a pelear por las bendiciones de Dios hay que pelearlas. ¿Estamos claros? Vamos a ir, hermanos, al libro de Romanos. Busquen Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Vamos a leer 2 versículos. En el video también. Busque su Biblia, el libro de Romanos. Capítulo 14. Tenga la Biblia ahí siempre. Aquí utilizamos la Biblia, vamos, aunque a veces no es aconsejable que la gente lea Biblia porque se distraen, pero también es importante darle uso, ¿no? Que todo lo que se hable aquí esté respaldado por la palabra, ¿no? Que no sea algo que yo quiera decir, o yo pienso, yo opino, no. ¿Qué es lo que Dios dice, no? Amén, hermanos. Romanos 14:1, ¿qué dice el título? Los débiles de la fe, que es el título de esta prédica, precisamente, ¿no? Vamos a leer 2 versículos, vamos a leer 14:1 y vamos a leer 15:1. 14:1 dice la palabra del Señor, Pablo hablándole de la iglesia de Roma: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, dice Pablo, ¿no? Y en el 15:1 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Padre, te damos gracias en este día, Señor, gracias por la linda oportunidad que tenemos, no solamente de habernos levantado hoy con una linda mañana que hizo, sino que esa disposición en nuestro corazón de querer venir aquí a este lugar, podamos compartir de la palabra, podamos ser edificados y que no solamente seamos buenos oidores, sino que saliendo de aquí en el transcurso de la semana, en nuestro día a día, podamos ser buenos hacedores de tus consejos, Señor. Para eso nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibir la palabra, Señor. Y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? ¿Cómo está, Shirley? Hace 8 días, hace 15 días cuando empecé la prédica les decía, esta semana que está terminando hubo un evento que, digamos, que captó la atención de la gente. ¿Se acuerda? Hace 3 semanas, ¿cuál era? Lo de Valencia, ¿se acuerdan? El problema ese de Valencia en España y todo el mundo tremendo. Después, una semana después, volví a decir lo mismo. ¿Y cuál era la noticia? Estados Unidos, que ganó Trump y Trump aquí. Hoy, esta semana también hay una noticia que digamos que ocupado la atención. ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cómo que que perdió la sele? No, eso no es noticia. Sí, la visita del presidente de El Salvador y todo eso que se ha creado en torno a las ayudas, que si debían entrar o no debían entrar, que si dieron permiso o no debían permiso, que si traían armas o no traían armas, una cantidad de cosas. Entonces siempre hay algo, si ustedes ven, una noticia opaca la otra, ¿no?
¿Quién se acuerda ahora de España? Nadie, ¿no? ¿Quién se acuerda por ahora de Trump? Nadie. Ahorita tenemos la mente en la gente que tristemente está pasando por muchas necesidades, ¿no? Entonces, pero bueno, es eso que ha pasado y a raíz, eso fue una noticia secundaria. Realmente la verdadera noticia, lo que realmente nos debería ocupar es el tema de la gente, ¿no? La gente que anda y lo vemos en una condición de fragilidad, ¿no? De debilidad, ¿cierto que sí? Gente con sus casas totalmente inundadas, puentes rotos, tanta cosa que vemos por la televisión. Entonces, pero lo que les decía ahorita de que siempre, hermanos, en lo que sea, ¿no? Siempre se van a formar por lo menos dos bandos, ¿no? En lo que sea, ¿no? Ponga el tema que sea y siempre van a haber dos bandos. Los que sí, los que no, los que apoyan, los que no apoyan, los que están de acuerdo con la ayuda, los que no están de acuerdo con la ayuda, los que están de acuerdo con Trump, los que no están de acuerdo con Trump. Todo, ¿no? Siempre hay dos bandos y lo hemos dicho aquí, el Señor desde un principio así lo ha puesto, ¿no? Pongo delante de ti dos caminos, la vida y la muerte, el bien y el mal, la verdad o la mentira, escoge tú. Y de ahí se desembocan dos tipos de personas que ya lo hemos visto varias veces también, ¿no? Y yo los tenía por aquí anotados para que no se me olvidara, ¿no? Bueno, obviamente está la luz y la oscuridad, están los valientes y los cobardes. Usted pone la palabra de Dios en el medio y siempre van a haber gente valiente porque dice la palabra que el reino de Dios es arrebatado solo por ¿quiénes? Por los valientes. Entonces eso quiere decir que hay gente que no lo va a arrebatar. ¿Por qué? Porque son cobardes. Y por eso dice la palabra que el cobarde y el incrédulo, ¿qué pasa? No entrará en el reino de Dios. Entonces hay valientes, hay cobardes, hay oidores. ¿Y qué más? Y hay hacedores, ¿cierto que sí? Hay llamados y hay escogidos, ¿cierto? Hay ovejas o hay cabritos. Entonces siempre hay dos grupos. ¿Por qué? Porque sería muy injusto, y como Dios no es injusto, Dios es un Dios justo, sería muy injusto que Él le dijera, ustedes tienen que ser así. No, hay dos caminos, ¿no? Y me acuerdo de una canción en Colombia que sonaba mucho, no es cristiana, pero decía que la vida es una caja de sorpresas, ¿no? Y en medio de esa canción decía que hay dos caminos que escoger. Y es lo que siempre ha brindado. Y si escoges el equivocado, pues adiós y que te vaya bien. ¿Me entiendes? Hasta en lo secular, la gente tiene la lógica de que hay dos caminos que escoger, ¿no? Entonces hoy vamos a ver otro dos, ¿no? Cuando veíamos lo del polvo de los pies, ¿se acuerda que el Señor le dijo, vea, vayan allá y si no los quieren oír, sacuden el polvo? Hay dos grupos, los que reciben la palabra y los que no la reciben. Entonces, dos grupos. Hoy identificamos otros dos grupos. ¿Cuáles? Los débiles en la fe. Y entonces, si hay débiles en la fe, quiere decir que hay ¿qué? Hay fuertes en la fe también, ¿cierto que sí? De hecho, Pablo, en el segundo versículo que leímos, él toma partido y él dice, no hombre, yo sé en qué grupo estoy. Porque él dice, vea, nosotros, los que somos fuertes, ¿me entienden? Entonces, uno tiene que saber en qué grupo está. Porque lo más triste que le puede pasar a uno es que usted crea que está en un grupo que no está. Triste. Amén. Que es lo que le pasa a muchos religiosos, creyendo que está, pero no está. Pero bueno, ese es otro tema. Amén, hermanos. Entonces, desde los dos versículos que leímos de Pablo, cuando él dice qué es lo que uno debería hacer, y dice que hay débiles en la fe, y después él toma partido. Entonces, siempre, hermanos, siempre van a haber dos grupos, ¿no? O sea, y yo creo que todos aquí y usted en el video, de una o cierta forma, manejamos el concepto de debilidad, ¿no? Todos los que estamos aquí y usted en el video también, y los que vean este video, en algún momento de nuestras vidas, ya sea en la parte espiritual o natural, hemos pasado por episodios de ¿qué? De debilidad. ¿Cierto que sí? Todos sabemos que es un débil, pero a veces la gente siempre asocia al débil ¿con qué? Pues puede ser con el cobarde, puede ser con el... digamos, definamos lo mejor, básicamente, lo que es el tema de la debilidad, porque la debilidad es un concepto mucho más amplio que puede ser mucho más amplio que el que nosotros tenemos. Por ejemplo, el significado bíblico de debilidad, así, el más sencillo, pues es la falta de fuerza, ¿no? Una persona que no tiene fuerza es una persona que débil, ¿cierto que sí? Pero ese es el más común. Y ese estado de debilidad ligado a esa definición, en algunos de los casos puede ser pasajero, ¿no? Porque digamos, yo puedo tener un momento de debilidad, o sea que me faltan las fuerzas, que puede ser como el resultado de un día muy duro de trabajo o una situación pesada que pasé. O sea, me siento débil ahorita, pero puede que mañana ya esté otra vez
haya recuperado las fuerzas, ¿cierto que sí? Entonces puede ser un estado pasajero, básicamente, ¿no? Entonces, algunos sinónimos de debilidad es agotamiento, estar extenuado, flaqueza, ¿no? En algunos momentos también en la Biblia, la debilidad nos enseña esa dependencia total de ¿quién? Sí, pero digamos, en la Biblia cuando dice la debilidad, una buena debilidad del ser humano es cuando se considera totalmente, ¿qué? Dependiente de Dios. O sea, cuando uno reconoce que uno, por cuenta de uno, no puede hacer absolutamente nada, entonces uno considera que es débil. Amén. Pero ese es otro concepto de debilidad. Por eso les decía que es mucho más amplio que creer que uno no tiene fuerzas. Exactamente a esa definición de debilidad es lo que Pablo se refiere, por ejemplo, allá en 2 de Corintios 12. Lo voy a leer nada más, pero si quieren no lo busque. 2 de Corintios 12, cuando Pablo habla de eso, ¿no? Precisamente, 2 de Corintios 12, 9, que él dice, espera, a ver a dónde estoy yo. Es segunda, estoy en primera. 2 de Corintios 12, 9, cuando Pablo dice, ¿acuerdan? ¿Quién sabe de qué trata 2 de Corintios 12, 9? Que Pablo dice, que el Señor le dice, no hombre, bástate mi gracia. ¿Te acuerdas que le estaba pidiendo Pablo al Señor? ¿Que le quitara qué? El aguijón, ¿se acuerdan del aguijón? Que ese es otro tema, hermanos. ¿Qué era el aguijón de Pablo? Alguna vez lo hablamos aquí en la iglesia y dimos nuestra posición. Pero bueno, el caso es que Pablo le decía 3 veces al Señor que le quitara el aguijón. Y el Señor le dijo, y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Se acuerdan qué quiere decir cuando el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia? ¿Qué le dijo? No, pero cuando Pablo le decía al Señor, Señor, quítame este aguijón, y le decía a Pablo, tranquilo, bástate mi gracia. ¿Qué le estaba queriendo decir? ¿Te parece poco mi presencia? Bástate mi presencia, la gracia del Señor. Acuérdate que con Cristo vino ¿qué? Pues con la venida de Cristo vino la gracia, ¿cierto? Decir, bástate mi gracia, le dijo, porque mi poder se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, soy fuerte. Amén. Ese es otro tipo de debilidad, ¿no? Cuando uno realmente reconoce que uno depende absolutamente de Dios. Y entonces, entre más débil uno sea en esa línea, más fuerte es. Amén, hermanos. ¿Estamos claros, no? Entonces, también hay un concepto de debilidad ligado a lo que es la personalidad de las personas, ¿no? Ya cuando uno lo ve ligado a la personalidad, es esa condición que caracteriza, digamos, el carácter de una persona como tal, que se muestra dominado y sin poder decidir. Entonces, una vez se dice, mira, esa persona es débil ¿de qué? De carácter, ¿no? O sea, es fácilmente ¿qué? Dominado, ¿no? Y entonces a nivel del cristianismo, ese tipo de debilidad es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque ahí donde vemos a la gente que tiende a hacer ¿qué cosa? Manipulada y engañada. Y todo lo cree. ¿Por qué? Porque no deciden nada. A veces hay gente, vea, hay gente que hasta para saber si le echa 2 cucharadas de azúcar al café, le consultan al pastor. ¿Ustedes han visto casos? Aquí no, a mí nadie me llama. Pero bueno, pero hay casos. ¿Amén o no? Pastor, ¿y se le puede echar 3 cucharadas de azúcar al café? ¿De qué piensa? ¿Me entiende? Hay casos así, puede ser risible. Pero hay gente que es tan débil en su personalidad, en su carácter, que ni decisiones de esas pueden tomar. A veces, o hay gente que está en iglesias que uno sabe que no son buenas iglesias. Dice, ¿y tú por qué no te has salido de ahí? Estoy esperando que Dios me saque. Estoy esperando que Dios me saque. Y seguro que Dios diría, ¿cómo que yo? ¿Cómo yo te metí ahí? ¿Entiendes? A lo mejor diría él. Entonces ni para eso pueden tomar una decisión. Pero bueno, el caso es que todo eso tiene que ver con la debilidad, hermanos, la debilidad. Y nada más tengamos presente que la Biblia sí habla de que hay medidas de la fe, ¿no? ¿Cierto que sí? Y eso lo menciona también en el mismo libro de Romanos. En Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan un alto concepto cada uno de sí, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió para cada uno.
Y en el 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, que cada uno lo use conforme a la medida de su fe. Entonces, la fe tiene medidas. Ahora, ¿de qué depende que esa medida sea grande o pequeña? Hablando de la fe, ¿de qué depende? De uno mismo, amén, de uno mismo, no de que el Dios le aumente a uno la fe. Que hay gente que dice, Dios, auméntame la fe. No, el aumento o la disminución de la fe depende de cada uno de nosotros. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque estamos hablando de los débiles de la fe y sabemos que algo que caracteriza la debilidad es la falta de algo, ¿no? La flaqueza, digamos, como la fragilidad, la ausencia de, ¿no? Amén, hermanos. Entonces vamos a ver esa enseñanza que dio Pablo, primero obviamente metiéndonos en el contexto por el cual él lo dio, y después lo vamos a extender más general, porque Pablo ahí en Romanos está hablando de un tipo de debilidad de fe, muy específica, y no escatima en desglosar a detalle a qué es lo que él se está refiriendo. Amén. Bien, entonces nosotros empezamos leyendo, hermanos, Romanos 14:1. Romanos 14:1. Pablo le está dando unos consejos o le está dando unas indicaciones a la iglesia, pero no solamente a la iglesia, a una parte de la iglesia. Porque acuerde que la iglesia, lo acabé de decir ahorita, no toda la gente en la iglesia tiene la misma medida de ¿qué? De fe, ¿cierto que sí? Entonces, como no tienen la misma medida de fe, ya sabemos que eso lo podemos dividir en dos grupos, los débiles y los fuertes, ¿cierto que sí? Entonces, habrá algunas cosas que le toca hacer a ¿quiénes? A los fuertes. Que no se le puede exigir a quienes, a los débiles. ¿Por qué? Porque ellos no tienen con qué dar. Nadie puede dar ¿qué cosa? De lo que no tiene. Nadie puede dar de lo que no tiene. Por eso es que varias veces hay un principio de la iglesia que dice que si usted no dice que es cristiano, usted no se preocupe. Dios no espera nada de usted. ¿Por qué? Porque Él no va a esperar a que usted dé algo que usted no tiene. Amén. Esa es una realidad. Por eso hay un grave error que comete la gente de esperar comportamientos cristianos de gente que no es cristiana. Nadie puede dar lo que no tiene. Eso tengámoslo claro. Eso no tiene, no hay que ser, como dice por ahí, no hay que ser teólogo ni escatólogo, ni mucho menos para eso, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, Pablo está diciendo, reciban al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, ¿a quién le está hablando él? A los fuertes. Y usted dice, pastor, ¿y por qué sabe usted que le está hablando a los fuertes? Porque desde el capítulo 12, el que está hablando de deberes cristianos, y entonces está hablando a la iglesia, le está diciendo, hermano, vea, lo ruego que ustedes presenten sus cuerpos como un culto, ¿qué cosa? Racional y todo eso. No se conformen a este siglo. ¿Recuerda Romanos 12:2 que es tan famoso? No os conforméis a este siglo, sino transformen su mente. Y comienza a darle en el capítulo 12 una cantidad de consejos, hermanos, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo y cada miembro tiene sus funciones y nos necesitamos de alguno. Bueno, todo eso está en el capítulo 12. En el capítulo 13 comienza a darles más instrucciones todavía, ¿no? Sométanse a todas las personas, a las autoridades. Y en el 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo que es ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca para nosotros la salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino que vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces le está hablando aquí a la gente de la iglesia, pero sabemos que no toda la gente de la iglesia aplica a ese nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque no toda la gente de la iglesia recibe los consejos que se dan para ella, ¿no? No todos son hacedores. Todos puede que sean oidores, pues yéndole bien a uno, ¿ah? Que todos sean oidores, pero no todos son hacedores. Entonces él comienza a decir a ese grupo, del cual él más adelante dice, vea, nosotros que somos fuertes, ¿acuerdas que lo leímos en el 15:1? Entonces él comienza a decir, vea, reciban al débil de la fe. ¿Dónde está ese débil de la fe? ¿Dónde se ubica? En la iglesia, ¿no? Porque cualquiera podría decir, pastor, ¿y está hablando del pecador? El pecador no es débil de la fe. ¿Por qué? Porque el pecador no tiene la fe que nosotros, de la que estamos hablando, que es la fe ¿quién? En Cristo, ¿cierto? No la tiene. Tiene la fe en otras cosas, en la carne, en los deseos, en otra cosa tendrá su fe, porque todo el mundo cree en algo. Pero el que está fuera del reino de Dios no tiene fe o la fe de Cristo.
¿Por qué no la tiene? ¿Cuándo le llega a uno la fe de Cristo? No necesariamente cuando tiene Cristo. ¿Cuándo? ¿En qué momento le llega a uno la fe de Cristo? Un poquito antes. Hay un versículo que dice que la fe, ¿cómo viene la fe? Por el oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces la gente que está fuera del reino de Dios, lo que menos quiere es oír la palabra de Dios. Lo que menos hace es oír la palabra de Dios. Pero si alguno de ellos oye la palabra de Dios, dice que la fe viene por el oír. Y en ese momento puede tener convicción de pecado y viene todo lo que ustedes hablaron. ¿Me entienden? Y ya se comienza a construir otro nivel de fe que ustedes ya manejan, pero así. ¿Amén? Me dijo amén, pero bueno, espero que lo manejen así. ¿Estamos claros ahí, no? Entonces, él dice, reciban al débil de la fe. Pero estamos hablando dentro de la misma iglesia, ¿no? Dentro de la misma iglesia. No es que los que vengan de afuera y que vienen en pecado. No, el que viene de afuera no es un débil de la fe. El que viene de afuera lo que hay que hacer es que sembrarlo en la fe. Amén, hermanos. Y entonces comienza él a decir, porque uno cree que se ha hecho de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzga al que come porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres? Que juzgas al criado ajeno para su propio Señor. Está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre el día y el día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, pero el que come para el Señor come, porque el que da gracias a Dios y el que no come, pues para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pero si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Dirán, pastor, no entendí nada. Bueno, vamos a ver. Él está dando unas explicaciones de cuál es el actuar del débil de la fe, pero en esa línea que él está hablando. Amén, hermanos, que ahorita lo vamos a ver. Porque él empieza desde el 14.1 hasta el 15.1, hay toda una explicación. Y leí 14.1 y 15.1 simplemente para poner claro de que hay dos grupos. Hay unos débiles de la fe, a los cuales Pablo le está diciendo, nosotros que somos fuertes, recibámoslos, entendámoslos, compartamos con ellos y aprendamos a llevar esas cargas, nosotros que somos fuertes. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Ahí hay un concepto de débil de la fe que también menciona la palabra y que son personas que han recibido a Cristo. Está bien, porque estamos en la iglesia, estamos hablando de la iglesia, ¿no? Personas que han recibido a Cristo, pero que no están totalmente convencidas que el recibir a Cristo sea suficiente para uno alcanzar las promesas y la gloria y la salvación, sino que eso tiene que acompañarlo de la práctica de otras costumbres. ¿Al mejor estilo de quiénes? De los fariseos. ¿Se acuerdan cuando los fariseos, las primeras iglesias cristianas, estuvieron formadas por quiénes? Las primeras iglesias cristianas, ¿quiénes las formaron? Judíos. No, judíos, Pablito, Rojito. Judíos, acuérdate. Las primeras iglesias fueron judíos. Cuando vino la época de Pentecostés, no fue a los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué no fue a los gentiles? Porque todavía no había aparecido ¿quién en escena? Pablo, que es el de los gentiles, ¿no? Pentecostés vino ¿sobre quién? Sobre judíos, ¿no? Entonces las primeras iglesias fue formada ¿por quiénes? Por judíos, que ellos recibieron al Señor y que y ahí después cuando sale Pablo entra el conflicto porque estos apóstoles decían, bueno, ya hay judíos que se convirtieron al Señor. Entonces, imagínense, entonces esos judíos, ellos seguían practicando sus ¿qué? Sus obras, ¿cierto así? Obras como ¿cuáles? Como la circuncisión, el diezmo, como todas esas cosas que decía la ley, ¿no? Entonces, después por eso vino el choque con Pablo que decía, no, ya no es por obra, es por fe. Pero realmente fueron judíos. Pero ellos, está bien, recibieron a Cristo, lo aceptaron, pero ellos decían, sí, pero es que no es suficiente, hay que seguir haciendo obras. Entonces también, en esto de la iglesia de Roma, entre los gentiles pasaba ciertas cosas también. Habían recibido a Cristo, pero ellos seguían practicando otras cosas, como que no se puede comer carne, hay que comer legumbres, decían algunos. ¿Cierto que sí? Y entonces, y también decían algunos, no, es que el día del Señor es tal día, no el otro. Ahora, ¿a usted le parece algo parecido a lo de hoy en día en las iglesias?
Hay muchas cosas hoy en día en las iglesias, ¿no? Que el día del Señor es el sábado, ¿no? Que es el domingo. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? ¿Acaso fue hecho el Señor para un día o el día? No, el Señor es el Señor. Amén. Entonces Pablo lo que dice con esta gente que son débiles de la fe también, ¿por qué? Porque tienen, o sea, no han logrado un nivel de madurez espiritual tal que les permita entender que con la sangre de Cristo es suficiente, sino que necesitan seguir practicando otras cosas, ¿no? Otras cosas para las cuales Pablo dice, recíbanlos, ¿pero para qué? Pero no para contender sobre opiniones. Entonces, hay un primer consejo de Pablo de cómo debe ser nuestra relación con esas personas que tienen eso. Recíbalos, está bien. Cuando dice recíbalos, quiere decir acójalos, hable con ellos, no tiene por qué aislarse, ¿no? Pero no para contender de opiniones. Y mire que él habla de qué cosas, habla de opiniones. ¿Y qué es una opinión? Tengo la definición aquí de lo que es una opinión. A mí me gusta apoyarme en las definiciones para que después no digan que yo me invento cosas. Una opinión es una idea, un juicio o un concepto que una persona tiene o se forma acerca de algo de alguien. Pero es solo una idea de alguien, no es la idea de Dios. Una opinión no es la verdad. Yo puedo tener una opinión sobre algo y eso no me da a mí de que yo tengo la verdad absoluta sobre eso. Entonces, Pablo le está hablando, obviamente Dios por medio de Pablo, le está hablando a todos estos temas, que si comer legumbres, que si comer acá, que el día del Señor, y ahora auméntele otras cosas, ¿no? De los pantalones en algunas iglesias legalistas. ¿Le habla a eso que le dice? Opiniones. No es doctrina, no son mandamientos, no es algo que Dios ordena. Simplemente son, ¿qué cosas? Opiniones. Entonces, lo primero que nos enseña la Biblia de cómo ser nuestra relación con esos débiles de la fe, básicamente es no contender sobre opiniones con ellos, hermanos. Vean, hay muchas enseñanzas realmente que uno pues tiene que respetar de gente. Dentro de la misma iglesia hay gente, y les voy a poner un ejemplo de una vez real, ¿no? Aquí una vez vino una señora, ya no está, bueno, para que no empiecen a ver, ya no está. Llega y me dice, pastor, ¿yo puedo traer en el momento de la alabanza? Es que a mí me gusta traer mis pañuelos y todo eso. Y digo, pues si lo quiere traer, tráigalos. Pero eso sí, hágase atrás. Acá adelante no. Porque si usted quiere realmente danzarle al Señor, lo que menos le interesaría a usted es que la gente la vea. Es más, uno buscaría un rinconcito, ¿cierto? ¿Amén o no? Porque esa era una costumbre de ella. Ahora, ¿me lastima a mí eso? ¿Ofende a Dios eso? Entonces, recíbalo, pero no para contender. Yo no me voy a poner a discutir y de qué tamaño es el pañuelo. No. Pero resulta que en esa época, una vez llega una familia que tampoco está en esta iglesia, llega y me dice, pastor, queremos hablar con usted. Y me acuerdo que me llevaron a ese rincón que está ahí. Y yo decía, wow, ¿qué habré hecho? ¿Seré yo? Tú eres ese hombre, pensé que me iban a decir, ¿no? Me dice, pastor, es que estamos viendo esas cosas. Y me dicen, pastor, eso no hace parte de la línea de la iglesia. Y digo, wow, yo llevo 20 años en Efesios y según yo conozco la línea de la iglesia. Te digo yo, ¿y cuál es la línea de la iglesia? Es que todas esas manifestaciones y todo eso no. Digo, hombre, uno no puede cohibir a la gente si es que eso no ofende a nadie ni está ofendiendo a Dios. Es parte de sus costumbres. Entonces, ahora, si ella se siente, si cree que esa es la forma de alabar al Señor, pues está bien. ¿Me entiende? Ahora, pregúnteme dónde anda. Ninguno de los dos andan ya por acá. Entonces, imagínense que uno cayera en esas contiendas o uno entrar en a contender eso. Es como desgastarse, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, lo primero que Pablo dice es, recíbalos, ¿está bien? Pero no para contender. Y más adelante sigue el consejo, dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, pero el otro que es débil come legumbres. Dice, el que come no menosprecia al que no come. Entonces, un segundo consejo de Pablo es, recíbalo no para contender y no lo menosprecie. Amén. No lo menosprecie. ¿Qué es menospreciar? Quitarle precio, ¿no? Quitarle valor a algo. Entonces, siguiendo el ejemplo de la hermanita que hacía eso, uno no debería menospreciar esas cosas. ¿Por qué? Porque ¿a quién de nosotros tenemos la garantía de que eso a Dios no le gusta? No sabemos. Entonces, es una forma en la que ella se siente bien y puede que Dios se sienta agradado por esa forma en la que esa hermanita expresa su forma de alabar a Dios. Entonces, uno no debería menospreciar ese tipo de cosas, ¿no? Pablo lo que está diciendo ahí, vea, si alguien le dice que no come carne, que come legumbre, pues está bien, no lo menosprecie.
Respete ahí, conviva con eso. Amén. No, que el día del Señor es, pastor, a mí el único día libre que tengo el trabajo, porque yo trabajo de domingo a domingo, el único día libre para mí es el jueves, entonces ese es el día que yo trato de ir a algún lugar a congregarme o entro en un estudio bíblico, ese día se lo dedico al Señor, pero es que todo el mundo dice que es el sábado, el domingo y nadie habló del jueves. Ese es su día, está bien, no importa. Amén, hermanos, son opiniones, no son temas, no es doctrina como tal. De por sí el famoso Shabbat, que no es el tema, ¿no? Que todo el mundo dice que es sábado, no, el Shabbat es día de reposo. Es el día de reposo. Es un día para disfrutar del Señor y dedicárselo a Él. Amén, hermanos. Entonces, no menospreciar esas costumbres que hay como tal, ¿no? Ahora, ¿por qué Pablo habría puesto eso? Seguramente él, en sus tantas visitas que hacía, entre tantos gentiles y todo eso, comenzó a ver ciertas costumbres o ciertas prácticas de la gente que no le parecían peligrosas ni ofensivas, pero que vio la necesidad de aconsejar de que la gente respete eso, que no menosprecie eso como tal. De hecho, hermanos, el mismo Pablo, por allá en Hechos capítulo 16, ¿te acuerdas que él, digamos, hizo para sí un discípulo muy querido que se llamaba ¿cómo? Timoteo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces dice, Hechos 16:1 dice, después llegó a Derbe y a Listra y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándolo, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces imagínense, Pablo sabía que el muchacho no tenía por qué circuncidarse, porque era, ¿cierto decir? Porque su padre era griego, entonces por ese lado decía que gentiles y ahora, pero dijo, pues como estaba rodeado de judíos y como se lo iban a llevar y todo ese asunto, entonces Pablo como para decir, ¿para qué me voy a poner a contender en eso que si sí, que si no? Pues que se circuncide, ¿cierto decir? Y nos evitamos tanta cosa, ¿no? Más adelante también, en Hechos 18, dice la palabra del Señor que más Pablo, habiéndose detenido allí, Pablo andaba por allá en Corinto, dice, más Pablo habiéndose detenido allí, aún muchos días más, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila, saludos a Priscila, y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Se rapó la cabeza. ¿Por qué? Porque se había comprometido por seguir las tradiciones judías. ¿Para qué? Pues para no contender en esas opiniones y temas. Digo, ¿yo qué pierdo? Decía Pablo. Nada, entonces me rapo la cabeza para estar bien ahí. Porque acuérdense cuando él decía, es que yo para ganarme a los judíos, ¿qué cosa? Me hice judío. Para ganarme a los griegos, me hice griego. Y para ganarme a los débiles, me hago débil como ellos también. Obviamente no quiere decir eso, hermanos, que si usted quiere traer un drogadicto a los pies de Cristo, pues usted tenga que ponerse a fumar droga, pues. No, pero sí hay que ponerse en los pies de la persona, entender los impactos, llegarle de una manera en la que no haya rechazo. Muchas veces, a veces uno tiene unas buenas intenciones con alguien y a veces la forma en la que uno le llega a esa persona o le habla a esa persona es piedra de tropiezo. ¿Usted no ha visto? Hay gente que te quiere dar un consejo y el consejo puede que sea muy bueno, pero te lo dice en una forma tal que la forma de decirlo, piedra de tropiezo. Y eso ya crea una barrera ya, inmediatamente, ¿no? Amén, hermanos. Estamos claros ahí, ¿no? Entonces lo que dice, volviendo otra vez a lo que Pablo está diciendo, por los débiles de la fe, está bien, recíbalos, pero no para contender, no los menosprecie, o sea, póngase en el lugar de ellos, ¿no? Y simplemente no le quite valor a lo que esa persona algo, dele cierto crédito pues a lo que las personas están haciendo, si es que eso los hace sentir bien. ¿Por qué? Porque es un proceso de ¿qué? ¿Cómo se quita la debilidad? Pensemos en natural. Si yo soy débil, por ejemplo, yo voy al médico y me dice, uy, usted está débil de calcio. ¿Cómo me quito yo eso? Pues tomando calcio, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo se corrige un débil de la fe? ¿Ah? Fortaleciéndolo en la fe. No tiene mayor misterio, ¿cierto? Decir. Y ahora más adelante vamos a ver cómo se fortalece uno en la fe, porque nada tendría sentido que yo le diga, ¿usted es débil de la fe? Sí, fortalezcase. Muchas gracias. No, hay que decirle cómo fortalecerse. ¿Estamos claros, no, hermanos?
Entonces, les decía eso y eso hay muchas costumbres. Vean, aquí en la iglesia o en otras iglesias, usted que me está viendo en el video, puede haber gente, por ejemplo, que ayune. Pastor, yo creo en el ayuno y yo ayuno. Está bien. Y yo no estoy diciendo que yo no crea en el ayuno, sino que el tema del ayuno no es el ayuno. El tema del ayuno, ¿cuál es? O sea, el tema del ayuno no es el ayuno en sí. El problema del ayuno, ¿cuál es? Jorgito, has hablado con sabiduría. El tema del ayuno no es el ayuno. El asunto es ¿por qué usted ayuna? Dice, pastor, llevo 8 días ayunando para que Dios me dé una casa. No, hombre, come todo lo que quieras. Dios no trabaja así. Amén. Así no trabaja Dios. Si usted dice, pastor, estoy teniendo un tiempo de ayuno porque quiero tener intimidad con el Señor y dedicar ese tiempo, no concentrarme en nada para fortalecer mi relación con Él, eso es otra cosa. Amén. Es como los cultos de oración. Usted dirá, pastor, aquí nunca hacen culto de oración. Bueno, la gente difícilmente viene al culto general, va a ir al culto de oración. ¿Por qué? Porque la oración es una responsabilidad que personal. Usted tiene que ser una persona de oración de día y noche. Dice que hay que orar sin cesar. Amén. ¿Me entiende? Pero eso no es que esté malo. Las iglesias que hacen cultos de oración está bien. Las iglesias que hacen jornadas de ayuno está bien. O sea, por eso Pablo dice, no menosprecies eso. O sea, no le quitemos valor, démosle su mérito. Pero el consejo de aquí es, sepa por qué hace usted las cosas. Siempre, todas las cosas hay que hacerlas con entendimiento. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces él dice, no menosprecien a las personas que hacen eso, ¿no? Amén. Más adelante dice en el versículo, ¿dónde está? En el versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, recibámonos, pero no para contender, no los despreciemos, tampoco los juzguemos. ¿En qué línea? En la línea que estamos hablando, ¿no? Digamos, en emitir un juicio y decir que lo que está haciendo está mal. Eso que tú haces está mal. No. O sea, ¿en qué te edifica eso? Hay muchas formas de decir las cosas, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, pero días atrás usted dijo que nosotros tenemos que juzgar porque somos atalayas. Sí, pero es que estamos hablando de otro tema. Juzgar para pecado y marcar, obviamente, para que la gente se arrepienta y venga a los pies de Cristo. Pero aquí estamos hablando de ¿qué? De débiles de la fe. En temas específicos que son opiniones. Ya usted sabe de qué estamos hablando, ¿no? Opiniones, no estamos hablando ni de doctrina ni nada de eso. Obviamente, si aquí, por ejemplo en la iglesia, aquí en Efesios 4:23, que nosotros creemos que la salvación se pierde, que hay que cuidarla y todo eso, y que donde está el Espíritu de Dios, pues ahí hay libertad, pero si no está el Espíritu de Dios, hay esclavitud, eso lo creemos. Si viniera alguien a decir aquí, y que yo me dé cuenta que está por ahí diciendo, mira, tal persona dice que la salvación no se pierde y anda por ahí, es más, ya tiene un grupito y todo eso. Bueno, esas cosas sí hay que cortarlas. Amén. Porque no estamos hablando de débiles de la fe. Estamos hablando de qué? Ya de doctrinas de demonios y todo eso que Pablo le advierte a Timoteo en otras partes de la Biblia y con otros tonos y con otras estrategias. Amén. Pero aquí estamos hablando de qué? De opiniones. Cosas ahí que estamos hablando ahí, ¿no? Amén, hermanos. Y más adelante dice en el versículo 10, en el 10 es que dice que no hay que juzgar. En el 15 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperiado vuestro bien. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Acuérdate que Pablo le está hablando a quiénes? A los fuertes, ¿no? Te le está diciendo Pablo a los fuertes, vea, ustedes tengan mucho cuidado con de lo que los débiles los vean a ustedes hacer. ¿Por qué? Porque como son débiles, cualquier cosita los va a hacer caer. Cualquier cosita. Entonces, cuando uno ve, y eso pasa mucho a nivel, por eso es que no hay mayor daño que se le hace a las iglesias cuando el liderazgo es el que cae. Porque ahora sí era pastor, y cuando cae una oveja no le hace daño. Sí, duele y todo eso, pero digamos que a nivel de ovejas, pues no es que sea común, pero tampoco es, digamos, ni la primera ni la última que cae y se levanta. Amén. Pero cuando un líder, cuando alguien que está aquí, supuestamente con otro nivel de responsabilidad, cae, eso pega. ¿Cuánta gente no se ha ido de las iglesias? ¿Por qué? Porque el pastor cayó. ¿O no? Entonces por eso Pablo le dice a los fuertes, vean, ustedes cuídense. Si alguien, por ejemplo, es como que
Bueno, nunca lo invito, pero siempre pongo a Jorgito. Pues porque yo invité a Erika a mi casa. Yo sé que ella dice, pastor, yo creo que comer cerdo es pecado y todo eso, que es una opinión, amén. No es una doctrina, es una opinión. Entonces, si yo la invito a ella a mi casa a comer y yo sé que ella dice que comer cerdo es pecado, pues no le voy a poner yo ahí un tremendo lechón, ¿cierto o no? Aunque me guste, porque es otro tema, ¿no? Yo digo, ese día, ¿qué pasa? Ese día comemos pollito. Amén. Di amén, pues, a ver si te invito. Está bien. ¿Me entienden, hermano? Entonces, ¿para qué? Para no hacer caer, porque iba a llegar y dice, uy, no, yo fui a la casa del pastor y tremendo lechón. ¿Me entienden? Entonces, son cosas que Pablo, pero esas son opiniones. Ahora, débiles de la fe, ¿en qué sentido? La Biblia no enseña, hermanos, que uno peque porque el cerdo es pecado. O sea, eso era para los judíos. Ahora, que uno crea que la carne de cerdo tiene ciertas características que son dañinas, eso es otro tema. Amén, hermanos, pero son opiniones. Entonces, básicamente son algunos, no pongas tropiezos, o sea, cuídate de eso, o sea, que no te vea, que los débiles de la fe no vean a los fuertes en lugares que no deberían estar, haciendo cosas que no deberían hacer. Por más que alguien diga, pastor, yo estaba ahí, pero yo no estaba haciendo nada. No, la mujer del César no solamente tiene que ser buena, sino que tiene que ¿qué? Aparentarlo, tiene que parecerlo. No hagas cosas buenas que parezcan malas, no hagas cosas malas que parezcan buenas. Sé íntegro, tenga la capacidad de saber y esté en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, escuchando lo que es correcto. Amén. ¿Por qué? Porque hay débiles de la fe. Hay débiles de la fe por todos lados. Pero bueno, el caso es que al final Pablo, cerrando este ejemplo de Pablo, ahorita vamos a ir ya ampliando un poquito más, porque Pablo está hablando de un tema en particular, está hablando de opiniones dentro de la iglesia. Entonces Pablo dice, así que los que somos fuertes, pues, soportemos las flaquezas de los débiles y no nos agrademos a nosotros mismos. Es decir, no, si usted es fuerte en la fe, usted no se agrade a sí mismo. Es decir, usted, obviamente, si usted se considera fuerte en la fe, usted está seguro de usted mismo, o sea, que el problema no es usted, sino que más bien entonces llevemos las cargas de los débiles. ¿En qué sentido? Ayudémosles a ellos. Acuérdense lo que hablamos la vez pasada de que hay cargas que uno comparte, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, un consejo, cosas económicas, lo que sea. Hay que llevar esas cargas. No quiere decir, es que yo a ese hermano no le ayudo. ¿Por qué? Porque es que él cree, por ejemplo, él cree, no sé, en alguna de esas costumbres que estamos hablando allá, él cree que comer carne es pecado o cosas de esas, ¿no? ¿Entiendes? Esos no son temas para uno discriminar dentro de una iglesia, ¿no? Por eso Pablo dice, entiendan, son débiles. Entonces, los que somos fuertes, llevemos las cargas. Estamos claros ahí, ¿no? O sea, a lo que Pablo se refería, básicamente, y qué es el concepto de débil de fe para Pablo. Pero si nosotros llevamos el concepto de débil de la fe a un concepto más general, donde una persona débil no es solamente aquella que no ha entendido que la sangre de Cristo es suficiente para que pueda alcanzar la salvación y que no tiene necesidad, como le decía Pablo a la iglesia, de volver al yugo de esclavitud, de cosas que hacían antes para merecer favores de Dios, que ahora ya no son necesarias. Digamos, si nos salimos de ahí, de ese concepto, y nos vamos a un término más general, de que débil, una persona con debilidad es aquella que tiene escasez de algo, pues podemos ampliar un poco más, ¿no? Entonces, yéndonos digamos, a un plano general, ¿cuáles son las características en términos generales de un débil de la fe? Es decir, una persona que no tiene un fundamento sólido, que no está bien alimentada, ¿no? O sea, y uno tendería a pensar, adelantándome un poquito, que un débil de la fe, que alguien podría decir, pastor, pero es que un débil de la fe debe ser un neófito. ¿Saben lo que es un neófito? ¿Qué es un neófito? ¿Ah? La definición de neófito, ¿cuál es, Mili? Recién sembrado, esa es la definición de neófito. Un neófito es recién sembrado, por eso es que Pablo en los consejos que le da a Timoteo le dice que un obispo no debería ser neófito. O sea, un pastor, una persona que está acá no debería ser alguien que yo le entregué mi vida al Señor la semana pasada y ya estoy aquí predicando al mejor estilo de ¿quién? De Daddy Yankee. Saludos para Daddy Yankee. ¿Cierto? Que se convirtió y ya a los 8 días andaba en iglesias hablando y todo eso. Y yo decía, wow, pues ahora sí era pastor, pero él no puede ir a compartir su testimonio, sí. Pero es que ya está pastor, le dicen en algunos lados. Pero bueno, eso es otro tema. Está bien, hermano. Entonces, ¿cuáles son las características de una persona débil de la fe? O sea, hay algunas. Acuérdense que en esto del caminar cristiano, como en toda la vida,
hay cosas que hay señales, ¿no? Esa sería la palabra clave. Hay señales que le indican a uno qué es y qué no es, quién es y quién no es. Y yo les decía, y siempre les pongo el ejemplo de las señales que son compatibles con la vida, ¿se acuerdan? Que va el de la Cruz Roja y ve un accidente y le dice, oiga, de su reporte, dice, masculino, 40 años, 1,80, tiene señales que no son compatibles con la vida. Entonces todo ese adorno para decir que está muerto. ¿Cierto que sí? Porque es cierto, hay señales que son compatibles con la vida. Entonces hay señales, hermanos, que a uno le dan una idea de si una persona es débil o no de la fe. Y aquí es donde nosotros tenemos que entrar a qué? A pesarnos, ¿no? Amén. Entonces, un débil de la fe, hermanos, por lo generalmente, o sea, si hay algo que caracteriza a un débil de la fe es que hablan mal. Habla mal, ¿no? O sea, habla mal ¿en qué sentido? Constantemente en su boca siempre anda señalando errores y pocas veces aporta soluciones, pocas veces, ¿no? Se fija más en el error. Entonces, personas que llegan, vea, y nosotros hemos tenido, como en todas las iglesias, ¿no? Aquí hemos tenido gente que ya no está, gracias a Dios, porque así como dice que Dios pone gente en las iglesias, Dios también se las lleva, ¿no? ¿Cierto que sí? Y no solamente aquí, eso pasa en todas las iglesias. La gente no ha entendido en su mente qué es realmente lo que uno va a hacer a una iglesia. ¿Para qué va uno a una iglesia? O sea, en primera instancia uno va a ¿qué? En un proceso de ¿qué? De ser instruido en la palabra, de crecer espiritualmente, de fortalecer. ¿Por qué? Porque ya Pablo, como decía, como arquitecto, perito arquitecto, ya fue tirado, ¿qué? El fundamento. Entonces uno va a la iglesia ¿para qué? Para sobreedificar, para fortalecer, para levantar muros, ¿cierto que sí? Pero hay mucha gente que va a las iglesias solamente a ver qué ve. Entonces comienzan a decir y que por qué la gente no crece, que por qué se está sirviendo de ujier, no debería servir, y esa muchacha por qué canta, no debería cantar. ¿Me entienden? Entonces, y lo que menos se ve es en sí si están creciendo o no están creciendo y si están siendo instruidos o no. Entonces son personas que mantienen hablando siempre mal, ¿no? A mí inclusive así, a mí una vez me preguntaron me cuestionaron, digamos, lo de que cómo yo había llegado a ser pastor y todo eso. Bueno, yo no tengo problema de explicarle a la gente, ¿no? ¿Entiendes? Y a cuestionar, digamos, ciertas cosas de la iglesia, ¿no? Entonces, y la gente se va, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el que es débil de la fe, acuérdese, el que es débil de la fe está esperando ¿qué cosa? Cualquier cosita para irse. ¿Por qué? Porque hasta ni en eso tiene la fortaleza de tomar una decisión y decir, yo me voy porque no me siento bien aquí. Siempre está esperando ¿qué? Algo, ¿para qué? Para irse. Ese es el débil de la fe. Entonces, generalmente están hablando constantemente con burlas, desprecio por lo que los demás hacen. ¿Me entiende? Entonces, en la forma de hablar, no solamente usted identifica un débil de la fe, sino también en general. Ponga a hablar a alguien que se diga que es cristiano y por la manera en la que hable, se exprese, aprecie las cosas que los demás pasan. Por eso es que Pablo también, no me acuerdo en qué libro es, que él exhorta a la iglesia y decía, vea, ustedes valoren a los que trabajan y amonesten a los ociosos y todo ese asunto, ¿no? Entonces uno tiene que valorar a la gente que trabaja en las iglesias. Nosotros somos una iglesia pequeña y a nosotros nos toca trabajar a quienes, a todos de cierta u otra manera aportamos aquí. Amén. Pero quieren decir todos amén, no se quiere que nadie aporta, qué barbaridad. Entonces hablan mal, ¿no? Ahora, ligado a eso también son personas que están en queja constante, a toda hora quejándose. Nunca hay en su boca una palabra de alabanza, de agradecimiento como tal, ¿no? Ahora, yo aquí sí no quiero que me malinterpreten, porque son personas por general que siempre les duele algo, ¿eh? Y alguna vez a mí me preguntaban, no, yo en esas loqueras que me pregunto, o sea, que si a mí me dieran la oportunidad de hacerle una pregunta a Dios, ¿qué le preguntarían? Y entonces en esas loqueras que uno piensa, yo digo, a mí me gustaría preguntarle al Señor, ¿por qué los cristianos siempre enferman el sábado? Todos enferman el sábado. De lunes a viernes están bien. Y el sábado se enferman. Ahorita, pastor, es que uno no se puede enfermar. Sí, pero me gustaría preguntarle a Dios por qué el sábado. Y vuelven y se recuperan el lunes. Bueno, ese es otro tema. Entonces, hermanos, generalmente queja constante como tal, ¿no? Siempre reniegan de lo que tienen. Acuérdense que nosotros estamos en una sociedad en la que se nos vende la idea de que
nos falta siempre algo, ¿no? Nunca disfrutamos de lo mucho que tenemos y siempre andamos quejándonos de lo poco que nos falta. Entonces, cuando usted anda más enfocado en lo poco que le falta, usted no disfruta todas las bendiciones que Dios le da. Usted siempre anda quejándote, ¿no? Quejándose y tal vez comparándose con los demás y qué es lo que los demás tienen. Y acuerde del salmista en el Salmo 73 como tal, ¿no? Entonces, y como andan en un lenguaje de queja, siempre es como eso de inspirar lástima, ¿no? Entonces, si salen de una situación viendo a ver en qué otra desgracia caigo, ¿para qué? Para que la gente me tenga lástima. ¿Me entiende? Ahora usted dirá, pastor, ¿y eso qué tiene que ver? Pues son personas débiles de la fe. O sea, porque cuando usted está fortalecido en la fe, usted tiene que saber que hay situaciones adversas que uno atraviesa, que hacen parte de nuestro vivir cristiano, que no es para quejarse. Ahora, no quiere decir eso que usted no pueda pedir ayuda. Pedir ayuda no es quejarse. Porque acuérdese que siempre lo hemos mencionado aquí, ¿no? Usted tiene un problema, usted tiene que actuar en 3 líneas. Usted primero tiene que tener la sinceridad de reconocer que tiene un problema. Segundo, la humildad de pedir ayuda. Y tercero, déjese guiar. Amén. Pero hay gente que tenga un problema, pero no le pide ayuda a nadie. Entonces, quedamos fregados. ¿Ya sé? Pues sí, eso es otro tema también, el tema de los licores, ¿no? Como tal, ¿no? De que también hay una pregunta, pastor, ¿y se puede tomar licor o no se puede tomar licor, no? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué dice la palabra como tal? Cuando estamos hablando de opiniones como tal, que se habla de ciertas costumbres como tal, ¿no? Entonces, la palabra sí habla del borracho como tal, ¿me entiendes? Y habla inclusive no se embriaguen con vino porque no hay disolución, o sea, todo eso lo habla la palabra, ¿no? Pero hay iglesias, ¿no? Hay iglesias donde realmente no hay ningún tipo de restricción en cuanto a eso, ¿no? O sea, usted nos dice a nosotros, ¿qué piensa usted, pastor? ¿Le puede tomar licor o no? Acuerde que todos son puertas que se abren, ¿no? Son puertas que se abren, entonces uno no puede abrir puertas que después no pueda cerrar, ¿no? Y el cuerpo, acuerde que el cuerpo es templo del Espíritu y hay que cuidarlo, ¿no? Como tal, ¿no? ¿Y así, ahorita? Pongamos el ejemplo de Jorgito que acaba de confesar aquí en vivo y en directo. O sea, yo no voy a contender contigo eso, de eso porque, digamos, lo que decía Pablo ahí, yo no voy a entrar en contienda con Jorgito de que se va a condenar o no se va a condenar, porque él dice, la Biblia dice los borrachos, el exceso, está bien. Pero hay gente que no se le puede decir, tranquilo, un traguito, porque usted no sabe cuánta gente por un solo traguito ha caído en toda una tragedia del alcoholismo, o la gente que prueba la droga por curiosidad, ¿cuántos no andan en las calles pateando balde? ¿Me entiende? Entonces hay puertas que no se deberían abrir como tal, ¿no? Pero bueno, sigamos entonces. Entonces, hermanos, estamos hablando de las características de una persona débil, en personas que hablan mal, por general siempre andan criticando y se enfocan más en los problemas y no aportan soluciones. La queja constante a toda hora es una tragedia, que no es que yo esté en contra de que la gente no manifieste emocionalmente cómo se siente, está bien, pero yo no sé si ustedes conocen, yo sí, gente que es constante queja y queja y queja y salen de una y se meten en otra y todo, ¿me entienden? Entonces, por eso es que hay una canción, ¿se acuerda del alfarero? Que la canción, no es bíblico, pero es bonito, ¿eh? Dice que él le gustaría que cambiáramos nuestra queja por una alabanza, algo así. No me acuerdo cómo era la que decía, pero esa es la idea como tal, ¿no? Otro síntoma, otra señal de una persona débil de la fe es que, vea, con una facilidad, pero así, abandonan su relación con Dios. La abandonan, pero facilísimo, básicamente, ¿no? Entonces siempre busca excusas, ¿para qué? Para no acercarse a las cosas de Dios como tal. Y el día que decide acercarse, siempre pasa algo que se pone en medio y te dice, no, es que no pude por X o Y razón, ¿no? Aquí nosotros hemos tenido gente que hemos invitado a la iglesia que nos ha llamado porque necesitan ayuda. Le digo, lléguese a la iglesia, conversamos y vemos en qué le podemos ayudar. Pues no llegan, hermano. No llegan, ¿por qué? Pues seguro habrían cosas más importantes para esa persona que las cosas de Dios como tal, ¿no? Entonces, siempre andan buscando excusas, ¿para qué? Digamos, para que las cosas de Dios queden en un segundo plano como tal.
Son personas también con ese sentimiento de culpabilidad, hermanos, que está bien, o sea, usted dirá, pastor, pero es que el arrepentimiento es que uno sienta vergüenza de las cosas que hizo. Sí, uno nunca dejará sentir vergüenza por las cosas malas que ha hecho, hermanos, pero tampoco uno puede seguir arrastrando toda la vida de sentirse el más miserable de todo. Uno tiene que entender y saber que hay poder en Dios y hay poder de restauración. Amén. Y saber que las cosas pasaron, está bien. Las cosas viejas pasaron, Dios nos hace todo nuevo, está bien. No quiere decir que uno deje o sea, eso ya borró no, eso quedó ahí en la memoria. Las cosas que pasan quedan ahí. Pero no podemos nosotros vivir presa del pasado porque dice la palabra también que el día que del día que el pecador se arrepienta, ¿qué pasa? Su pecado anterior no le será estorbo. El día que se arrepiente, ese día es perdonado, está bien. Pero no, hay gente que, hermanos, hoy están en iglesias y todavía les cuesta entender que realmente Dios los haya perdonado, ¿no? Y que Dios puede restaurarlos, que Dios puede levantarlos. Pero obviamente Dios puede siempre y cuando la persona esté, ¿qué? Dispuesta. Si no, no. Porque si fuera de parte de Dios, entonces todo el mundo estaría bien. Amén, hermanos. Ahora, el tema de la intranquilidad mental también, hermano. O sea, esa es otra cosa, ¿no? Hay gente que le da mucha cabida a pensamientos medio raros y todo eso. Hay gente que no puede dormir. Ahora sí era pastor, y entonces si yo sufro insomnio, soy un débil de la fe. Pues bueno, a la palabra lo que me dice es que el día que si uno levanta las manos a Dios y uno se arrepiente y todo eso, que uno va a dormir, pero ¿qué cosa? En paz, tranquilo, ¿no? Hay gente que dice que Dios, hay gente, vea, eso es algo, hay gente que dice que Dios lo levanta a las 3 de la mañana a orar. Ahora usted dirá, pastor, ¿y usted no cree en eso? O sea, acuérdate que son opiniones, ¿no? No hay ningún mandamiento que diga que uno se tenga que levantar a las 3 de la mañana a orar. Pero lo que pasa es que, ¿por qué tiene que ir a las 3 de la mañana? ¿Por qué no a las 6, a las 7 o a las 5? Había una señora también en otra iglesia, ¿no? En otra iglesia, aquí no, que decía que Dios la levantaba a las 3 de la mañana a orar y entonces levantaba a esa hora y cuando llegaba el culto se quedaba dormida. Yo le digo, ¿usted cree que Dios la va a levantar a las 3 de la mañana para que se quede dormida en el culto? Eso no es de Dios. ¿Me entiende? Entonces, son cosas. Ahora usted dirá, pastor, ¿y eso es para reírse? Lo que pasa es que esos débiles de la fe, o sea, ¿me entienden? ¿Por qué? O sea, a usted no les causa realmente curiosidad de que vea, y yo se lo he dicho varias veces, Dios no le va a dar a usted nada que lo aleje de él. Amén. Y hasta en esos detalles se puede ver. Ahora usted dirá, pastor, pero a mí me gusta levantarme a las 3, 4 de la mañana porque es un momento de calma. Está bien. Eso es diferente. Amén. A que usted diga que Dios le jaló el dedo gordo del pie para que se levante, ¿no? Eso es diferente. Que uno en su corazón disponga de ese tiempo porque hay tranquilidad y hay de todo. Yo puedo conectarme con el Señor y es la hora que a mí me gusta levantarme. Está bien. Pero no diga que Dios es el que le genera esa intranquilidad y que ya no puede dormir y que yo no sé qué, porque eso ya es otra cosa. O la gente que anda soñando una cantidad de cosas, ¿no? Es que Dios me habló en sueños y son unos sueños que yo creo que más bien es culpa de los frijoles que me metieron a medianoche. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, esos son síntomas de debilidad en la fe, hermanos. Personas que hablan mal, personas que a todas horas se están quejando. ¿Qué más fue que yo dije? Abandonan su relación con Dios de una facilidad tremenda. Andan con esos sentimientos de culpa y a toda hora y que Dios no los ha perdonado. Y acuérdense que dice la palabra que el impío, ¿qué pasa? ¿Huye qué? Huye sin que nadie lo persigue. Ese sentimiento de que a todas horas lo están persiguiendo y todo ese asunto, ¿no? Personas intranquilas mentalmente, andan en zozobra, no pueden dormir. No. Si usted es una persona fortalecida en la fe, porque acuerde que la fe está muy ligada a qué. Cuando uno puede dormir tranquilo, ¿cuándo duerme uno tranquilo? Cuando uno se siente ¿qué? En paz y confiado, ¿cierto así? Y la fe tiene que ver con la confianza. Amén. Lo contrario a la fe y la confianza es la inseguridad, la incertidumbre, el miedo. Claro, esas cosas no lo dejan dormir a uno. Ese cuestionamiento constante también, hermanos, de a toda hora estarle preguntando a Dios de por qué, y por qué a mí, por qué yo, y por qué. ¿Me entiende? Es una señal de debilidad de fe también. Cuando uno cree que a uno es el único que le pasan tragedias, no. Por eso que Pedro le decía a la iglesia, a ustedes, ¿por qué se asombran? Si eso le pasa a todos. Lo que pasa es como oraba Pablo ahora, ¿no? Nosotros aquí, habrá gente con problemas. Aquí en la ciudad hay gente con problemas, ahora con la lluvia. Pero allá en Guanacaste hay gente con verdaderos problemas con el tema de la lluvia. Ahora, ¿quiénes están sufriendo más? Ellos con su problema y los que están aquí, ¿qué? Con su problema también.
Porque, ¿cuál es el problema más grande para cada uno? El que cada uno tiene. Amén. El que cada uno tiene. No le habla a los muchachos de hoy en día, ¿por qué estás aburrido, triste, en depresión? ¿Cuál es tu problema? Es que mi teléfono es 4G y ya salió el 5G. Ese es mi problema. Digo, no, hombre, pero ese es el problema del muchacho. Amén. Y eso es lo que lo hago hoy a él. Ahora, para uno eso es insignificante, pero cada uno tiene su propio ¿qué? Problema, ¿no? Y a eso es que se refiere la palabra como que hay cargas que cada uno tiene que llevar. Hay cargas que cada uno tiene que, hay otras que uno las puede compartir, pero hay cargas que cada uno tiene que llevar. Entonces, ese cuestionamiento de a toda hora pensar que Dios tiene la culpa de las cosas, Dios no tiene la culpa de nada. Dios es un Dios justo, amén. Dios no le quita a uno nada ni tampoco le da nada que uno no merezca. Amén, hermanos. Pero lo que sí debemos de entender, y para eso hay que ser fuertes en la fe, es que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor, por un lado. Y por otro lado, que todo lo que uno haga para Dios, ¿qué pasa? Nunca será en vano. Amén. Pero eso ¿quién lo cree? El que ya tiene una relación firme, el que está fortalecido. Los débiles en la fe no. Los débiles en la fe, en la primera adversidad, ¿de qué vale la pena? No vale la pena estar ¿de qué me sirve a mí estar tanto tiempo como aquel salmista? ¿Se acuerda que pensó eso? Y por estar pensando en eso, de que qué valía la pena estar metido en las cosas de Dios y metido si los demás, el impío, le iba mejor que a mí. Entonces por poquito cae, hasta que fue llevado a la presencia del Señor y se le abrieron los ojos. Amén, hermanos. Estamos claros ahí, ¿no? Y obviamente la falta de amor, pues sin amor no somos nada, ¿no? O sea, sin amor no podemos hacer absolutamente nada, porque el amor y la fe van de la mano, ¿no? El amor y la confianza. Entonces, si hay debilidad de fe, hay debilidad de amor también. Bueno, esas son algunas de las señales como tal. ¿Cuáles son algunas de las causas, hermanos? ¿Qué es lo que puede estar ocasionando que una persona sea débil de la fe? Recuerda que estamos hablando de debilidad de fe en el tema ya ligado a lo que es ese estado raquítico espiritual de algunas personas, ¿no? Ya vimos que tienen algunas características. Pero ¿qué es lo que puede estar ocasionando que uno sea débil de la fe? Entonces, lo primero puede ser la inexperiencia en la palabra de Dios, que esa inexperiencia también tiene dos aristas, hermanos. Dos aristas también. Por un lado, esa inexperiencia en el manejo de la palabra o en la vivencia de la palabra puede ser porque la persona está recién sembrada también. ¿Entiendes? Eso tenemos que tenerlo claro. Una persona recién sembradita, pues uno entendería que sea débil de la fe. ¿Por qué? Porque apenas está empezando ¿a qué? A levantar cimientos, ¿no? Apenas está empezando a construir una relación. Cuando usted empieza una relación con alguien de cualquier índole y están apenas, recién se conocen, mentiría que uno diga, yo por esa persona pongo la mano al fuego. ¿Amén o no? Porque apenas lo estoy conociendo. Si a veces con años de conocer tampoco uno pone la mano al fuego, pero bueno, es otro tema. Pero puede ser que la persona apenas está empezando, es un nuevo cristiano, está empezando a conocer los principios de Dios. Es lo que uno conoce como una persona neófita o lo que hablamos ahorita. Está recién sembradito, entonces uno entendería que esa persona sea débil de la fe, que tenga dudas, que todo lo cuestione, que todo lo pregunte, que no se sienta cómodo. ¿Por qué? Porque apenas está empezando ¿a qué? A renovar el espíritu de su mente, a pensar de una manera diferente. Yo alguna vez les conté que cuando yo vine a los pies de Cristo, allá en Pavas, ¿no? Porque yo soy nacido en Efesios, criado en Efesios, probablemente muera en Efesios. Nadie dijo amén, pero bueno, menos mal. Entonces, para mí, las 2 horas de culto que se hacían, que se dividían en una hora en esa época así era pura alabanza y porque era en vivo y todo, y la segunda hora era de la palabra, ¿cierto? Para mí la primera hora era la mejor. Pero la segunda hora para mí era terrible, man. ¿Por qué? Porque yo no estaba acostumbrado a eso, a sentarse a escuchar una hora, un mensaje, ni nada. Uno no viene de la católica adiestrado para eso. ¿Cierto que no? Uno ya sabe lo que el cura va a decir y todo porque es un guión. Entonces, eso fue un proceso de ir, digamos, empezando a amar lo que antes aborrecía y aborrecer lo que antes amaba. Entonces, la hora de la prédica de la palabra, que era algo que a mí me parecía tan aburridor y tan cansón, ya uno empieza a medida que va avanzando a entenderla, a vivirla y a amarla, ¿no? Y empieza uno a amar la palabra y entonces uno no ve la hora que empiece el momento de la predicación porque uno sabe y es consciente que es lo que verdaderamente a uno le hace crecer. La música está bien,
para preparar los corazones y todo eso, pero realmente lo que uno le hace crecer es la palabra. Entonces, una persona recién sembradita, básicamente, pues está ahí, entendemos. Puede ser una de las causas de que una persona sea débil de la fe, está recién. Pero hay otra causa también, que es cuando la persona ya tiene una ignorancia, ¿qué? Escogida. Lleva tiempo en la iglesia ya, rato ahí, y aún así sigue teniendo inexperiencia en el manejo de la palabra. Entonces, ahora sí era pastor, y esos casos se dan, pues son los más comunes, ¿no? La mayoría de las personas en las iglesias llevan años en las iglesias y aún así todavía no son inexpertos en el manejo de la palabra, ¿no? Y entonces por eso aparecen los puntos que decía Pablo allá, le decían, vea, ténganle paciencia a estos hermanos que son débiles de la fe, no necesariamente son recién sembrados, sino que ya llevan años, pero ellos tienen sus costumbres, tienen sus opiniones y les ha costado salirse de ahí. Está bien, recíbanlos, pero no se pongan a discutir, no los menosprecien, no los juzguen, no sea piedra de tropiezo para ellos. Amén. A eso era que se refería Pablo como tal. Por eso es que Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles fueron los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Entonces, en la medida en que usted no se vuelva experto en la palabra de Dios, usted es un débil de la fe. Es una persona que fácilmente va a caer, fácilmente va a desertar, ¿no? Básicamente. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella, ¿qué cosa? Crezcáis para salvación. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, esta es una de las causas más comunes, hermanos, y por eso es que el libro de Ezequiel, en Ezequiel 34, que habla de los diferentes tipos de ovejas que hay, ¿no? Porque acuerde que en Ezequiel habla de las ovejas y los cabritos, ¿no? Ya sabe que el Señor, el momento de los últimos días, va a separar, ¿qué cosa? Las ovejas de los cabritos. ¿Cuáles son los cabritos? Ya sabemos que los cabritos son mal portados, huelen mal, hacen mucho ruido, son dañinos, se mantienen peleando, todo eso son cabritos. Amén. Las ovejas, ya hemos hablado muchísimo de eso, pero dentro de las ovejas hay tipos de ovejas también. Si en lo natural lo sabemos que hay ovejas ¿para qué? Para leche, hay ovejas para carne, hay ovejas para lana, y no se cuidan de la misma manera, tienen dietas diferentes, los climas en los que se mueven son diferentes, ¿me entienden? Entonces dentro de las iglesias también hay ovejas diferentes. Está la oveja descarriada, la oveja yo no sé qué, pero dentro de los tipos de ovejas hay algo que la palabra llama las ovejas gordas y las ovejas flacas, ¿cierto que sí? Ahora usted dirá, pastor, yo soy una oveja gorda. Bueno, pues la palabra dice que al Señor tampoco es que le agraden las ovejas gordas, porque a lo que hace alusión ahí son ovejas que se encargan solamente de ¿qué? De comer y no da nada, ¿no? Entonces, no es bueno ser tan gordo, nada personal, no es bueno ser tan gordo y tampoco ser tan flaco, amén. Siempre los extremos, ¿qué pasan? Son malos, siempre hay que tener un punto de equilibrio. Pero enfoquémonos en las ovejas flacas. ¿Cuáles son esas? Las que no comen, no se alimentan bien, mantienen débiles todavía. ¿Acuerdan que el enemigo anda como qué? Como león rugiente, y una de las presas fáciles son las que son débiles, las que se ven como medio enfermosas, ¿cierto que sí? Entonces, por eso es que habla de las ovejas flacas también, ¿no? O sea, las que generalmente no se alimentan, ¿no? Cuando una oveja en el plano ya de iglesia es flaca, cuando no recibe el alimento, porque acuérdense que no todo lo que uno oye, todos pueden ser oidores, pero en la medida en que usted no sea hacedor de la palabra, no ponga en práctica la palabra en vivencia, usted no se está alimentando bien. Usted no está metiendo. El ejemplo que siempre les puse, de que si yo a esta hora, que son 15 para las 12, con esa hambre que da a esta hora, uno tiene un hambre y uno dice, uy, tengo un hambre, me voy a imaginar en una super hamburguesa triple de 3 pisos, triple bacon con cebollas, salsitas, uy, no sé si se la imaginaron conmigo. Wow, pero me la imaginé también, pero sigo con hambre, ¿no? Sigo con hambre. Si voy a McDonald's y me paro en la puerta, sigo con hambre. Si hago la fila, sigo con hambre. Amén. ¿Cuándo se me quita el hambre? Cuando me den la hamburguesa, ¿por qué? Porque he pagado el precio. Y cuando me la coma y la hamburguesa entre en mí y se haga una conmigo. Wow, la hamburguesa que se une conmigo es una conmigo. Está bien.
Solamente hasta ahí llegamos nosotros a tener llenura del Señor y de la palabra, solamente cuando la recibimos, la digerimos, se hace una con nosotros y se manifiesta por medio de lo que vivimos, lo que hacemos, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, básicamente es eso. Entonces, una de las razones, acuérdate, para que uno sea débil de la fe, primero, inexperiencia, y creería que es una de las más pesadas, inexperiencia en el manejo de la palabra de Dios. Por eso es que la gente no tiene fundamento, por eso no son firmes. Por eso es que el Señor decía, vea, yo los comparo con prudentes y ustedes construyen ¿dónde? En la roca. ¿La roca qué es? Cristo. Si no, ustedes van a andar como que cada vez que venga un vendaval, se les va a caer la casa. Se va a caer a pedazos su vida. Entonces, edifique sobre terreno firme. Y si usted ya tiene un terreno firme, asegúrese de sobreedificar igualmente con firmeza. Amén. No ponga fundamentos diferentes al que ya fue puesto. Sobreedifique ahí con el mismo material. Porque ¿de qué le sirve a usted poner una plancha de cemento y levanta paredes de papel? De nada, ¿no? Ya fue puesto el fundamento, sobreedifique con el mismo material. Acuerda que en algún momento lo vimos que uno podría sobreedificar con oro, piedras preciosas o plata. No, oro, plata, piedras preciosas, usted puede. O si no, heno, madera y paja. Ahora, cuando venga el fuego, ¿cuál de los dos va a quedar? Nada más saque sus conclusiones. Entonces, esa puede ser una de las razones, hermano. Otra razón, ¿sabe cuál es? Las influencias, hermanos, negativas y que son muy contagiosas. Por eso es que en Gálatas, Pablo le decía a la iglesia, vea, acuérdense que un poco de levadura, ¿qué pasa? Leuda toda la masa. Los que saben de pan conocen eso, ¿no? Manuelito que andaba por ahí. A la masa no se le echa toda la levadura, ¿no? Un poquito de levadura, con los que cocinan. Un poquito de levadura es suficiente ¿para qué? Para que se extienda, ¿no? ¿Cierto que sí? Como el pecado. Una pequeña locura y hace una explosión tremenda, ¿no? Y las repercusiones son tremendas, ¿no? No solamente el que lo hace, sino a los que están alrededor. Amén, hermanos. Entonces, influencias negativas, la debilidad espiritual déjeme decirle que es algo bien contagioso, ¿no? Usted se sienta con alguien que tenga las características que vimos ahora, ¿no? De la queja y todo eso, y hablan mal. Y usted se empieza a relacionar con personas como esas y es cuestión de tiempo para que usted salga corriendo de aquí de la mano con esa persona, ¿no? Así es. Entonces eso es contagioso, hermanos. La debilidad espiritual como tal, por eso es que la recomendación es que hay que ser, ¿qué cosa? Selectivos con las personas que andamos, con las que relacionamos y todo eso. Usted podría decir, pastor, pero usted está confundido. ¿Por qué? Porque me está diciendo ahora que yo sea selectivo con quién ando y con quién no ando, pero hace unos minutitos usted me dijo que al débil de la fe hay que recibirlo y que no hay que contender con él. Cuando yo les digo a ustedes, hermanos, que sean selectivos con las personas que se rodean, estamos hablando de las personas a las que ustedes les dan cabida para que influencien en usted, ¿no? ¿Me entiende? Obviamente, si yo les dijera a ustedes no se junten con la gente que necesita a Cristo, pues entonces nadie se salvaría, no estaríamos haciendo la misión que el Señor nos ha mandado, ¿no? Pero el Señor se acuerda, lo que dice es que si alguno se extravía de la doctrina de Cristo, no le digas ¿qué cosa? Bienvenido, ni lo lleves a tu casa, ni intimes con esa persona, o sea, no permitas que esa persona te influencie mal, o sea, sea selectivo de lo que usted oye y todo eso, ¿no? Y si usted se relaciona con gente que es débil de la fe, negativa y todo lo que hablamos, asegúrese de que usted maneja la conversación, que usted es el que guía, como le decía el Señor a Jeremías, ¿no? Jeremías, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Tristemente hoy lo vemos al revés. Hay mucha gente que más bien no es selectiva con la gente que se rodea y esa gente termina por sacarlos y llevárselos. Amén. Un fuerte de la fe. Bueno, es que si es fuerte de la fe no debería dejarse debilitar, pero alguien que no esté muy bien fundamentado, se relaciona con otro que está peor, ese se lo termina llevando, ¿no? Amén, hermanos. Entonces las influencias negativas y contagiosas es algo que influye, ¿no? Las distracciones, lo que el Señor hablaba del coqueteo con las cosas del mundo, hermanos. Cuando hablamos del mundo, ya usted sabe a qué me refiero. No estoy hablando con la creación y la humanidad, estoy hablando con las cosas mundanas, las cosas que no tienen nada que ver con Dios como tal, ¿no? Por eso es que le decía el Señor a los discípulos, les decía, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, la carne es débil. Amén.
Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros que está ahí. La vieja criatura está ahí. Amén. La concupiscencia está ahí. Pero nosotros tenemos que debilitarla. Ya sabemos cómo. Córtele los alimentos y todo eso. Usted tiene que fortalecer la parte espiritual para que esa sea la que maneja la otra. Amén, hermanos. Pero si usted permite, la alimenta con esos coqueteos de la carne, con las cosas del mundo, lo que hablamos ahora, estando en lugares que no deberías estar, relacionándote con gente que no te debería relacionar, haciendo cosas que no te edifican, que no te sirven para nada. Entonces, esas cosas debilitan, hermanos. ¿Amén o no? ¿Estamos claros, no? Las pruebas, lo que hablamos ahora, ¿no? Ahora si dirá, pastor, ¿en qué medida las pruebas lo debilitan a uno? En la medida en que usted no entienda que las pruebas hacen parte de su caminar cristiano. Y que usted crea que es que Dios la está castigando, lo está castigando, que Dios le está, bueno, no. Entonces, eso te va a debilitar definitivamente. Por eso Santiago 1 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, ojo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué pasa? Produce paciencia. ¿Me entiende? Eso ya ustedes lo manejan. Entonces, hermano, vea, en términos generales, hicimos un bosquejo muy rápido de lo que Pablo está hablando a la iglesia de Romanos en cuanto a los débiles de la fe. Está hablando de opiniones, algunas costumbres o cosas que se dan en las iglesias, en las cuales los que nos consideremos más fuertes de la fe debemos aprender a manejar. Hay que recibirlo, hay que tener misericordia, no hay que contender, no hay que menospreciar a la gente, hay que corregir, hay que entender que es un proceso. Lo que pasa es que hay gente que no sigue el proceso regular, ¿no? Y les decía, y les ponía el ejemplo siempre lo hemos visto aquí, la cueva de Adulán. ¿Se acuerdan los que llegaron ante David? Que eran personas débiles, que estaban debilitados. ¿Por qué? Porque no tenían esperanza, porque eran personas endeudadas, que no creían en su líder. ¿Quién era su líder? Saúl, no creían en Saúl, no sabían ni para dónde los iba a llevar porque ni él mismo sabía para dónde iba. Entonces fueron a buscar a David, y se metieron en un proceso y después se transformaron en los valientes de David, ¿cierto que sí? Pero evolucionaron. Hay gente que no evoluciona, pero hay que ayudarles también. O sea, no es que los vamos a despreciar y a juzgar y a condenar por eso, no mucho menos, porque solo Dios es el que condena. ¿Estamos, hermanos? Entonces vimos ahí algunas cosas que nos pueden ocasionar debilidad en la fe: la inexperiencia en la palabra, influencias negativas, las distracciones de este mundo, definitivamente, las pruebas, que usted no maneja el concepto de prueba como tal. Recuerde que las pruebas, si usted está agarradito de Dios, las pruebas es algo que te puede servir ¿para qué? Para fortalecerte en tu confianza, en tu fe, y entender que hace parte de nuestro caminar cristiano, ¿no? Cuando el Señor probó al pueblo de Israel y los llevó al desierto, precisamente era para ver qué es lo que había en el corazón de ellos. Amén. Entonces, al final, hermanos, ¿cuál es la raíz de todo eso? Porque usted puede, yo le digo, ve, y a veces pasa en consejería, y cuando usted le pase que alguien le pida alguna consejería y usted dice, bueno, ¿cuál es su problema, no? Y entonces comienza la gente a decirte, no, es que me pasó esto, me pasó aquí, allá, y esto, aquí, pum, pum, y acá. Y entonces después de 1 o 2 horas, usted le diga, sí, pero ¿cuál es su problema? ¿Cómo? Llevo 2 horas contándoselo. No, esos son frutos del problema, manifestaciones del problema, ¿no? Señales del problema, pero ¿cuál es tu problema? ¿Me entiende? Porque usted sabe cuál es el mayor problema de la gente, hermanos. Gracias, ahorita. Ahorita la sabe toda. El mayor problema de la mayoría de la gente es que la gente no sabe cuál es su problema. ¿Me entiende? ¿Y qué pasa cuando uno no sabe cuál es su problema? Pues uno no lo va a poder solucionar, porque un problema, la definición de un problema es una situación que amerita una solución. Pero usted no va a poder solucionar algo que usted no ha identificado, ¿no? Amén. Entonces, en esto de ser débiles de la fe, hermanos, vamos a utilizar, ya para ir cerrando, el diagnóstico que hizo Pablo en la iglesia de Corinto, que era una iglesia que también tenía un problema de debilidad de la fe. Recuerden que varias veces les he comentado aquí que la iglesia de Corinto tenía todos los problemas que vemos hoy en día en las iglesias, ¿no? Tenía combo completo, ¿se acuerdan? ¿Cuáles problemas? Estaba dividida, había pecado en la iglesia, no tomaban la cena del Señor en serio, no querían aportar con sus ofrendas, que son los problemas que pasan en la mayoría de las iglesias, ¿cierto que sí? Y entonces Pablo, después de todo eso, les hace un diagnóstico, les dice cuál es el camino que deben tomar, ¿no? Entonces, si quieren, vamos todos a 1 Corintios capítulo 3.
Primera de Corintios capítulo 3, ahí está la raíz del problema, hermano. Y esto aplica no solamente para lo que estamos hablando de la fe, sino para los problemas que usted tenga. Tal vez lo que usted se imagine como su problema, pues que sean frutos del problema, pero ¿cuál es la raíz del problema? Entonces la raíz del problema se la da Pablo a la iglesia de Corintio en capítulo 3, del verso 1 al 3. ¿Estamos ahí todos, hermanos? Primera de Corintios 3:1 dice, de manera que yo, o sea, Pablo, hermanos, no puedo hablarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no eras capaces, ni son capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces ahí está el diagnóstico. Después de todos esos problemas, de todo eso, y si usted me dice, pastor, y para los débiles de la fe, también ahí está el problema. ¿Cuál es? Carnales. Carnales. No son espirituales. Acuerde que los únicos que pueden atacar el problema o pueden, que Pablo le llamó en Romanos, le llamó los fuertes. Vosotros que somos fuertes, ayudémosles a los débiles. Amén. Aquí en Corinto lo que está diciendo, ustedes que son ¿qué? Espirituales. Ustedes que son espirituales, a un grupo le decía, hay que restaurar a quienes, a los que son carnales, pero le está diciendo a la iglesia, vean, ustedes son carnales, yo quisiera hablarles a ustedes como espirituales, pero no puedo. ¿Por qué? Porque son niños en Cristo, son niños, no les está diciendo que son pecadores, amén, porque le está hablando a la iglesia, porque les está hablando, obviamente, les está diciendo celos, contiendas, disensiones, no está hablando de pecado, ahí, que en la iglesia, ahora se dirá, pastor, ¿en la iglesia entonces no hay pecado? Sí, sí hay pecado, claro, pero yo no puedo ver ahí el pecado de cada uno, pero sí puedo ver algunas situaciones, por ejemplo, de celos y de rumores y cosas que son más visibles que se pueden manejar, ¿no? Amén. ¿Estamos claros, hermanos? Ustedes son carnales en Cristo, básicamente. ¿Usted cuál es el diagnóstico? Carnal. Recuerde que hay tres estados espirituales. Está el hombre natural, que no quiere nada con Dios, que si oye la palabra puede que le entregue su vida a Cristo, entonces entrega su vida a Cristo, se convierte en un cristiano, ¿qué? Carnal. Carnal. Y de ahí debería trascender a ser un cristiano espiritual. ¿Qué es lo que caracteriza a un cristiano espiritual? ¿Qué tiene el cristiano espiritual? 1 Corintios 2:16. La mente de Cristo. Tiene la mente de Cristo. Entonces, como tiene la mente de Cristo, hay en él el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces es la persona que podría contestarle al Señor así, cuando el Señor dice, podría contestarle así, cuando el Señor dice, el que dice que permanece en mí, tiene que andar como yo anduve. Entonces el espiritual que tiene la mente de Cristo, podría decirle al Señor así, amén. Pero esa no es la realidad de la mayoría de las iglesias. La mayoría de las iglesias, ¿qué pasa? Dándoles el beneficio de la duda, muchos están aquí, cristianos carnales. Son cristianos porque le entregaron su vida al Señor, pero no han renovado su mente. Entonces sigue habiendo esas disensiones. Siguen siendo débiles en la fe. Van a una iglesia y no se concentran en lo que verdaderamente es importante, el crecimiento espiritual individual. Porque yo no puedo darle a otro lo que yo no tengo. Entonces yo tengo que asegurarme de yo crecer en Cristo y desarrollar mis dones, ponerlos al servicio de la iglesia. Y no llegar a una iglesia de pronto a tratar de tumbar lo que ya otros medio han construido. Amén. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces ese es el diagnóstico. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución está ahí mismo en 1 Corintios 5 del 7 al 8. 1 Corintios 5 del 7 al 8. Bueno, ya saben que Pablo le dijo a la iglesia, ustedes son carnales. Amén. Y entonces les dice, bueno, ustedes lo que tienen que hacer es ¿qué? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿qué pasa? Ya fue crucificado por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén, hermanos. ¿Estamos claros ahí, no? Diagnóstico, ¿qué es lo que tienen que hacer como tal, no? Entonces, instrucciones que Pablo da más adelante. Sigamos ahí en 1 Corintios, acuérdense que nos estamos apoyando. 1 Corintios 16:13. Que es el cierre de la carta ya. Recuerden que eso es una carta, la primera carta a los Corintios, donde Pablo ve cuál es el problema, cuál es la situación, llega el diagnóstico, le dice, ustedes son carnales. ¿Qué es lo que tienen que hacer?
renueven, dejen de estar con la vieja levadura. Amén. Y entonces en las salutaciones finales viene una instrucción para que la gente lo siga, como debería ser, ¿no? Eso es como el médico, ¿no? Usted tiene esta enfermedad, usted tiene un virus. Amén. Deje de comer esto, y tome esto, y después sigue. Y entonces necesito que se tome este remedio de una cucharadita, ¿me entiende? Todo es el paso, ¿no? Entonces viene y le dice, a la iglesia le dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y todas vuestras cosas sean hechas ¿con qué? Con amor, ¿no? Entonces velad, hermanos, ¿qué es velar? Vigilar, custodiar, hacer guardia durante toda la noche, cuidar con esmero. Lo que uno debería hacer con su vida, con su relación con el Señor, cuidándola siempre. Amén. Cuidándola. ¿Por aquello de qué? ¿Y por qué cada vez se hace más necesario velar por nosotros mismos, por nuestra vida, por nuestra relación con el Señor? ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos en que van a venir engañadores, que va a venir gente que nos va a engañar con facilidad y ni los escogidos se van a salvar. Amén, hermanos. No hay que bajar la guardia, acuérdense como lo hemos hablado aquí. Acuérdense que hay que ser sobrios y velar. Después les dice estar firmes en la fe. Vamos a ver si se acuerdan de algo reciente que hablamos, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera de estar yo firme en la fe? Eso, Carlitos. ¿Todos oyeron lo que dijo? ¿Y echar qué? Estar arraigados en él. ¿Se acuerdan que lo vimos la vez pasada? Estar arraigados en él. Eche raíces. No hay forma de echar raíces si usted se está moviendo de un lado para otro. Usted coge un árbol y lo pasa de un lado para el otro todos los días. El árbol nunca va a echar raíces. O echará algunas raícitas. Pero déjelo firme en un solo lugar. En un buen lugar. Y va a echar unas raíces tales que cuando usted lo quiera mover de ahí va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, estar firmes en la fe, hermanos. Por eso dice, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Es decir, una combinación de los dos. ¿Usted cree que está firme? Sí. Vele, tiene que estar velando todos los días, ¿no? Que no vaya a caer como tal, ¿no? Examine su fe, ¿no? Después dice, portaos varonilmente. Que usa la palabra varonilmente, pero podemos ampliarla en general, ¿no? Portarse varonilmente, hermanos, está muy ligado a la madurez como tal, ¿no? Que uno no llore como niño lo que no defendió como adulto. Amén. Hay gente que en medio por su inmadurez echa a perder cosas y después llora como niño lo que uno no defendió como adulto. ¿Me entiende? Entonces hay que portarse varonilmente, hermanos. O sea, y no solamente para los hombres, para las mujeres, tener ese sentido de responsabilidad, apreciar lo que uno tiene, defenderlo con gallardía, con hombría, aplicado a la mujer también. ¿Cómo dirían con la mujer? Con hombría, ¿cómo es? No sé. Está bien, pues, aplíquenlo a las mujeres. Amén, hermanos. Entonces, se necesita fortaleza, ¿no? Después dice, esforzaos, que ya lo hemos visto, ¿no? Esforzarse es sacar fuerzas de donde uno no tiene, ¿no? No se conforme con hacer lo que siempre hace, haga más. El Señor por eso dice que hay que caminar la milla extra. Si te ponen una mejilla, pon la otra. Si te pegan aquí, si te piden la capa, pues dale la túnica también. Esforzaos. Dejen la simpleza, hay que crecer espiritualmente. Amén, hermanos. Ir más allá de nuestra propia fuerza. Y después dice, y todo lo que hagan, háganlo con amor. Que es como la cereza en el pastel ahí, ¿no? Asegúrese, está bien, después de haber hecho todo eso, que lo que usted haga, hágalo con amor. Cumpla la ley del amor. ¿Cuál es la ley del amor? El que ama, ¿qué? No hace daño. Amén, la ley de Cristo, la del amor de Cristo, hermanos. Nada más pensemos en eso, ¿no? En esto de la debilidad espiritual y la fortaleza espiritual. ¿Qué es lo que nos garantiza a nosotros nuestra fortaleza espiritual? Eso, ahorita, estás pero ponchado, ¿no? Dice la palabra en Nehemías 8:10, no os entristezcáis. ¿Por qué? Porque el gozo de Jehová, ¿qué pasa? Es nuestra fuerza, eso lo hemos visto muy claro. Y entonces usted diría, pastor, está bien, yo entiendo eso de que el gozo de Jehová, y como dice la canción, el gozo de Jehová, mi fortaleza es. ¿Por qué vemos tantos cristianos como decaídos, como que les da la chiripiorca a toda hora, ¿no? Van bajando de nivel. Amén. ¿Por qué? Bueno, la palabra lo contesta todo, hermano. Isaías 31 dice, ¡ay de los hijos que se apartan! Dice Jehová. Vea, acuérdense que los ay de Dios, ya todos hemos visto que es un ay de Dios, ¿no? Es una advertencia con tinte de ¿qué? De amenaza, ¿no? ¿Cierto? ¡Ay de ti!
Entonces dice aquí, ay de los hijos que se apartan. Vea, si la gente que se aparta entendiera que es un ay de Dios, no se apartarían. Amén. Porque hay mucha gente que no cree cuando se apartan o descuidan su relación con Dios de los ay de Dios. Y por eso vemos mucha gente que se ha apartado, o por lo menos les dio por irse, inclinándose hacia apartarse de Dios, y ya están pagando los platos rotos, como dice por ahí, de tomar esa decisión terrible. Amén. Dice el Señor, ay de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza del faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto, pero la fuerza del faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Entonces mira lo que él está diciendo ahí, ¿no? Ay, de los que se apartan de mí, ¿para qué? Para ir a pedir consejo ¿a dónde? A Egipto, ¿no? Ya todos sabemos qué significa Egipto, una vida de esclavitud, de pecado, lo que vivíamos antes, de donde el Señor sacó a su pueblo. Su Egipto personal es esa vida que usted llevaba fuera de Dios. Ay de usted si se aparta de Dios y va a pedir ayuda allá. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Y hay un ejemplo de un rey que se llamaba Asa, que cometió ese error tremendo. O sea, él hacía lo recto delante de Dios, Dios lo fortalecía y todo eso, pero una vez decidió aliarse con los de Siria y todo eso. Y el Señor le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos, los etíopes y los libios. No eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente a caballo, con todo, pero porque te apoyaste en Jehová tu Dios, Él fue el que te lo entregó en tus manos. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Amén. Ay de los que se apartan del Señor. Entonces, hermanos, queremos ser fortalecidos espiritualmente. Es una decisión personal. Recuerde eso, ¿no? Amén. Para eso, Pablo, ¿qué es lo que aconseja? Hay que velar, hay que portarse varonilmente, hay que esforzarse y hacer todas las cosas con amor. Amén. Y nada más cierro esto con este pasaje, este versículo que dice la palabra. Bienaventurados, hermanos, todos los que confían en Él. Esa era una buena oportunidad para decir amén. Pero bueno. Bienaventurados todos los que confían en Él. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Vosotros tendréis cántico como de noche y alegría de corazón. Amén, hermanos. Si tan solo esperas en el Señor, si clamas a Él nuevamente y vuelves a confiar en Él, Él hará por ti todo lo que he dicho y más. Amén. Entonces ahí está, hermanos. Búsquelo bonito. Oh, eso está en Isaías 30, por allá son algunos apartes de Isaías 30. Entonces, hermanos, vean, ahí está el asunto, ¿no? Débiles de la fe, recuerde, débiles de la fe hay por todos lados. Ya vimos cuáles son las características de esas personas. Hay algunas personas que dentro de las mismas congregaciones y sin hablar de pecado, son cositas, opiniones, como hablaba Pablo ahí, hay que saber tratarlas. Ahora, si se trata de otra cosa ya, de personas que están debilitadas como tal, pues también tenemos que hacer la parte, ¿no? Porque eso de aquello de que los fuertes lleven las cargas de los débiles es una responsabilidad y una tarea que nosotros tenemos. Amén. Aquí lo importante es que si usted decide asumirla, usted se asegure de que usted es un fuerte de la fe. Porque si usted es un débil de la fe y va a querer ayudar a otro débil de la fe, pues los dos se van a ir como aquello del ciego que guía a otro ciego, ¿no? Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por una linda oportunidad que hemos tenido hoy de meditar en torno a tu palabra, Señor. Y este tema de la debilidad que muy alineada a los tiempos que estamos viviendo, donde dice tu palabra que el amor de muchos, ¿qué cosa? Se va a ir enfriando, ¿no? Y eso lo vemos, realmente lo palpamos, no necesitamos hacer grandes investigaciones para saber que el amor de muchos se ha ido enfriando y se ha ido enfriando, porque muchos tal vez menosprecian los ay que dice esto ahí, ay de los que se apartan de mí, dice el Señor, ¿no?
Tristemente hay gente que le gusta experimentar Hay dos formas de aprender, hermanos. Uno puede aprender viendo lo que le pasa a los demás, o uno puede aprender viviendo directamente las cosas, ¿no? Hay quienes les gusta aprender viviendo y hay quienes les sacan provecho de ver experiencias ajenas, ¿no? Pero bueno, independiente de los dos caminos, lo importante es que uno considere siempre los hay de Dios, ¿no? Y aquello que decía el Señor de que apartados de Él no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, usted se identificó como débil de la fe, tienen que trabajar en fortalecerse, porque, digamos, esto es una guerra, ¿no? Y en la guerra, los débiles están casi que destinados a ser o a morir o a desertar como cobardes, ¿no? Y eso no es lo que el Señor espera de sus hijos. Lo que el Señor anhela de sus hijos es que no retrocedan, que luchen hasta el final, que perseveren hasta el final para que al final puedan ser salvos, ¿no? Así es que si hubiera alguien hoy aquí en este lugar o ahí en el video que usted entendió que usted anda en esos terrenos de la debilidad espiritual, ¿no? O sea, por más tiempo que usted lleve en una iglesia y si usted es una persona recién sembradita, pues lo animo ahí, pero le estoy hablando a aquellos que o no le han entregado su vida al Señor y definitivamente no han entrado en ese campo de la debilidad todavía, pero que necesitas entrar ahí, o aquellos que nunca han trascendido en una relación muy, muy ligera con el Señor. Marque ahorita un antes y un después en su relación con el Señor, ¿no? Entrégale su vida a Él y permita que su sangre lo limpie y usted pueda arrancar de nuevo otra vez. Ahí donde está puede decirle si es el caso suyo. Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí aquello que he escuchado muchas veces de que el reino de Dios solamente lo pueden arrebatar aquellas personas valientes, que estén preparadas, que estén capacitadas, Señor. Y para eso, pues, hay que prepararse, no es un proceso, ¿no? Hoy entendí eso. Hoy lo entendí, Señor, y por eso arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor, para conocerte, amarte, servirte, Señor, adorarte. Y que la gente que me conoce a mí, que sepa, que sabe lo que yo fui, a partir de hoy, viéndome a mí, puedan ver de que realmente hay poder en tu palabra para cambiar, para transformar vidas, Señor. Por eso bendigo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo, vine sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero acuérdese, no se quede ahí, ¿no? Tiene que comenzar a crecer, a fortalecer. Ya fue tirado el fundamento que es Cristo, de ahí en adelante le recomiendo que siga edificando, pero con el mismo material, ¿no? Materiales que resistan, y eso depende de cada una de las personas. Y si en algo le podemos ayudar en esa construcción, pues la iglesia Efesios 4:23, Cartago, costado norte de la ruina, Centro Comercial El Dorado. Nos reunimos aquí todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina. 8842-2408, Pastor Tibor Mesaros. Hoy domingo, como todos los domingos, en la 105.9 de la FM, Radio Urbano, programa Sinceridad. Usted puede conectar por la radio o se mete en urbano106.com. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.